Así que Burak y Neslihan, Resulta que esa cosa que se rumoreaba, lo que todos pensábamos que era una tontería, al final era verdad. Y nadie se lo creía, nadie. Les voy a contar la chismecito que está dando la vuelta y que tiene a todos con la boca abierta. Piensen en esto, se hablaba mucho de que Burak Ozcivit y Neslihan Atagul tenían sus roces, que la cosa no iba tan bien como pintaban en las redes sociales. Y claro, uno ve las fotos, ve las entrevistas donde se las tiran de perfectos y dice, nah, eso es solo para la prensa, ¿qué van a decir? Pues resulta que no era solo para la prensa. La cosa era más seria de lo que parecía. Para ser honestos, cuando empezaron a sonar los rumores de que se habían distanciado, que sus caminos iban a ir por separado, yo misma no me lo tragaba. Pero mira tú por dónde. La vida da unas vueltas que ni te imaginas. Parece que la secreta razón no era un secreto para ellos, sino para el público que solo veía la fachada. Lo que yo creo que está pasando es que al final, la presión de ser pareja de novela, de estar siempre expuestos, de tener que mantener una imagen pública, eso desgasta. Muchísimo. Y ellos, que son dos personas con carácter, imagino que habrán llegado a un punto en que ya no podían seguir fingiendo o disimulando lo que sentían de verdad. Porque no es lo mismo salir en las fotos sonriendo para las revistas, que vivir el día a día. Y si había problemas, si había cosas que no funcionaban, pues claro que iban a explotar por algún lado. Muchos decían que eran celos, otros que eran diferencias irreconciliables por el trabajo, que si Burak se volcaba más en sus negocios y Neslihan quería más tiempo juntos. Pero yo sospecho que era una mezcla de todo. Y lo más importante, el agotamiento de mantener una relación bajo el microscopio constante. Seamos sinceros, ¿quién puede estar siempre perfecto delante de miles de cámaras y millones de fans? Es una locura. Y si encima hay desacuerdos profundos, pues la cosa se complica el doble. Lo que yo veo es que han preferido ser honestos consigo mismos, aunque eso signifique un revuelo mediático. Y eso, para mí, tiene un mérito que pocos tienen. ¿Han visto cómo se ha ido desvelando todo poco a poco? No fue un comunicado oficial de golpe. Fueron gotitas, pequeñas señales, que al principio desestimamos. Y ahora, zas. Todo cobra sentido. La verdad que a veces el salseo nos da pistas que los propios implicados no quieren dar. Es como un puzzle que se arma solo, ¿no creen? Y bueno, ahora que ya sabemos que esa tontería de los rumores era más real de lo que nos imaginábamos, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Se han separado para siempre? ¿Es solo un impasse? Porque son una pareja que muchos admiraban, que vendían una imagen de cuento de hadas. Y de repente, ¡pum! La realidad. Es que pensar en ellos por separado me da como cosa, ¿saben? Eran una pareja tan icónica en Turquía. Pero si es lo mejor para los dos, pues adelante. La vida es corta para estar en un sitio donde no eres feliz. Y si la gente no se lo creía, pues es que vivían en su burbuja de perfección, y la burbuja se pinchó. Lo que yo creo que lección sacamos aquí es que detrás de cada pareja de famosos hay personas con sus propios problemas, sus propias luchas. Y que a veces lo que parece tan lejano y perfecto esconde una realidad mucho más terrenal. Y eso es lo que hace este salseo tan interesante, ¿no? Que nos recuerda que todos somos humanos, incluso ellos. Así que, después de todo este rollo y de ver cómo las cosas se han ido confirmando, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esta separación es definitiva o que es solo un momento de reflexión para Burak y Neslihan?